Hoy leemos La Navidad de las Montañas. Autor Ignacio Manuel Altamirano. Capítulo 11. La casa del alcalde era amplia, hermosa e indicaba el bienestar de su dueño. En el patio, rodeado de rústicos corredores y plantado de castaños y nogales, se habían extendido numerosas esteras. Para los ancianos y enfermos, se había reservado el lugar que estaba al abrigo del frío, y para los demás, se había destinado a la parte despejada del patio, en el centro del cual ardía una hermosa hoguera. Ahí, la gente robusta de la montaña podía cenar alegremente, teniendo por toldo el bellísimo cielo de invierno, que ostentaba a la sazón, en su fondo oscuro y sereno, su ejército infinito de estrellas. La casa estaba coquetamente decorada con el adorno propio del día. El heno colgaba de los árboles. Entonces, despojado de hojas, se enredaba en las columnas de madera de los corredores. Formaba cortinas en las puertas. Se tendía como alfombra en el patio y casi cubría enteramente las rústicas mesas. Tal adorno es el favorito en fiestas del invierno en todas partes. Parece que la poética imaginación popular lo escoge de preferencia en semejantes días para representar con él las últimas pompas de la vegetación. El heno representa la vejez del año como las rosas representan su juventud. El alcalde, honrado y buen anciano, padre de una numerosa familia, labrador acomodado del pueblo, presidía la cena como un patriarca de los antiguos tiempos. Junto a él nos sentamos nosotros, es decir, el cura, el maestro de escuela y yo. La cena fue abundante y sana. Algunos pescados, algunos pavos, la tradicional ensalada de frutas, a las que le da el color el rojo betabel, algunos dulces, un pudín hecho con harina de trigo, de maíz y pasas, y todo acompañado con el famoso y blanco pan del pueblo. He ahí lo que constituyó ese banquete, tan variado en otras partes. Se repartió algún vino. Los pastores tomaron una copa de aguardiente a la salud del alcalde y del cura, y a mí me obsecaron una botella de jerez seco, muy regular para aquellos rumbos. Concluida que fue la cena, el maestro de escuela llamó por su nombre a uno de los niños, sus alumnos, y le indicó que recitara el romance de Navidad que había aprendido ese año. El niño fue a tomar lugar en medio de la concurrencia y con gran despejo y buena declamación recitó el romance. Todos aplaudieron al niño. El cura me preguntó: ¿Conoce usted ese romance, capitán? Francamente no, pero me agrada por su fluidez, por su corrección y por sus imágenes risueñas y deliciosas. Es del famoso Lope de Vega, capitán. Yo, desde hace 13 años, he hecho que uno de los chicos de la escuela recite, después del banquete de esta noche, una de esas buenas composiciones poéticas españolas, en lugar de los malísimos versos que había costumbre de recitar y que se tomaban de los cuadernitos que se imprimen en México y que vienen a vender por aquí los mercaderes ambulantes. De este modo, los niños van enriqueciendo su memoria con buenas piezas, que se hacen después populares, y se ejercitan en la declamación, dirigidos por mi amigo y su maestro, que es muy hábil en ella. Señor, respondió el maestro de escuela, dirigiéndose a mí. Ya ha dicho usted que todo lo que sé lo debo al hermano cura. Y ahora añadiré, porque es para mí muy grato recordado esta noche, que hoy, hace justamente 3 años... Permíteme usted, hermano, que yo le refiera. Se lo ruego a usted, añadió contestando al cura, que le pedía se callase. Hoy, hace 3 años que iba yo a ser víctima del fanatismo. Era yo un infeliz preceptor de un pueblo cercano, que habiendo recibido una educación imperfecta, me dediqué sin embargo, por necesidad, a la enseñanza primaria, recibiendo en cambio una mezquina retribución de 12 pesos. Servía yo, además de notario al cura y de secretario al alcalde, y trabajaba mucho, pero en las horas de descanso procuraba yo ilustrar mi pobre espíritu,
con útiles lecturas que me proporcionaban encargando libros o adquiriéndolos de los viajeros que solían pasar y que, mirando mi afición, me regalaban algunos que traían por casualidad. De este modo pasé 14 años y, como es natural, a fuerza de perseverancia, llegué a reunir algunos conocimientos que, por imperfectos que fuesen, me hicieron superior a los vecinos del lugar, que me escuchaban siempre con atención y a veces con simpatía y participando de mis opiniones. Entonces acertó a llegar de cura a este pueblo un clérigo que desaprobó mi método de enseñanza, me ordenó suspender las clases y acabó por querer también asesorar a la autoridad municipal en todos sus asuntos. Y tanto que, con motivo de las nuevas leyes dadas por el gobierno liberal, predicó la desobediencia y aún se puso de acuerdo con las partidas de rebeldes que por ese rumbo aparecieron luchando contra la Constitución. Yo entonces creí conveniente advertir a la autoridad el peligro que había en escuchar las sugestiones del cura, y me manifesté opuesta a sujetarme a sus órdenes en cuanto a la enseñanza de mis niños. Hablé sobre ello a los vecinos, pero el cura había trabajado con habilidad en la conciencia de esos infelices, y haciendo mérito de varias opiniones mías, me presentó como un hereje, como un maldito de Dios, y como un hombre abominable. Yo nada pude hacer para contrarrestar aquella hostilidad. Las autoridades no me sostenían, y me resigné a los peligros que traía mi independencia de carácter. No aguardé mucho tiempo. Al llegar la Nochebuena de hace 3 años, el pueblo, embriagado y excitado, se dirigió a mi casa, me sacó de ella y me llevó a una barranca cercana a esta población para matarme. Figúrese usted la aflicción de mi mujer y de mis hijos. Pero el más grandecito de ellos, iluminado por una idea feliz, corrió a este pueblo, donde hacía poco había llegado el hermano cura aquí presente, y que me había dado muestras de amistad las diversas veces que había ido a ver a mi escuela. Mi hijo le avisó del peligro que yo corría, y no se necesitó más, vino a salvarme. En manos de aquellos furiosos caminaba yo maniatado, y ya había llegado a la barranca con el corazón presa de una angustia espantosa por mi familia. Ya aquellos hombres ebrios y engañados se precipitaban a darme muerte por hereje y maldito, cuando se detuvieron, llenos de un terror y de un respeto sólo comparables a su ferocidad. Iba a amanecer, y la indecisa luz de la madrugada alumbraba aquel cuadro de muerte, cuando de súbito se apareció en lo alto de una pequeña colina cercana un sacerdote, vestido de negro, que hacía señas y que se acercaba al grupo apresuradamente. Seguíanle este mismo señor alcalde, que entonces lo era también, y un gran grupo de vecinos. El hermano cura llegó, se encaró con mis verdugos y les preguntó por qué iban a matarme. Por hereje, señor cura, les respondieron. Este hombre no cree ni en Dios, ni es cristiano, ni va a misa, ni respeta a nuestros santos. Es enemigo del padrecito de nuestro pueblo. Ya supondrá usted, capitán, lo que el hermano cura les diría. Su voz indignada, pero tranquila, resonaba en aquel momento como una voz del cielo. Les echó en cara su crimen, los humilló, los hizo temblar, los convenció y los obligó a ponerse de rodillas para pedir perdón por su delito. Yo creo que temían que un rayo los redujera a cenizas. Se apresuraron a desatarme, me entregaron libre al cura, quien me abrazó llorando de emoción. Vinieron a suplicarme que los perdonara, y en ese momento apareció mi infeliz mujer, jadeando de fatiga, gritando y mostrando en sus brazos a mi hijo más pequeño, implorando piedad para mí. Al verme libre, al ver a un cura, a quien reconoció desde luego, lo comprendió todo. Corrió a mis brazos y, no pudiendo más, perdió el sentido. Aquella gente estaba atónita. El hermano cura, que había recibido en sus brazos a mi pequeña criatura, lloraba en silencio, y todo el mundo se había arrodillado. En ese momento salió el sol, y parecía que Dios fijaba en nosotros su mirada inmensa. ¡Ah, señor capitán! ¿Cómo olvidar semejante noche?
La tengo grabada en el alma de una manera constante, y si alguna vez he creído ver la sublime imagen de Jesucristo sobre la tierra, ha sido esa, en el que el hermano cura me salvó a mí de la muerte, a toda una familia infeliz de la orfandad y a aquellos desgraciados fanáticos del infierno de los remordimientos. Y nosotros, dijo el alcalde, llorando con una voz conmovida, pero resuelta, y dirigiéndose al concurso, que escuchaba enternecido. Nosotros ahí mismo hemos jurado no permitir jamás, a una costa de nuestras vidas, que se mate a nadie, no digo a un inocente, pero ni a un criminal, ni a un salteador, ni a un asesino. El hermano cura nos convenció para siempre de que los hombres no tenemos derecho de privar de la vida a ninguno de nuestros semejantes, de manera que si la ley manda justiciar alguno de sus delitos, que ella lo haga, pero fuera de nuestro pueblo. Aquí hemos de procurar que nunca se haga tal cosa, porque el pueblo se mancharía. Y para no vernos en esa vergüenza y en ese conflicto, lo que tenemos que hacer es ser honrados siempre. ¡Siempre! ¡Siempre! Resonó en todas partes, pronunciado hasta por la voz de los niños. El cura me apretaba la mano fuertemente y yo besé la suya, que regué con unas lágrimas que hacía años no había podido derramar. Cuando hubo pasado aquel momento de profunda emoción, el cura se apresuró a presentarme a dos personas respetabilísimas, sentadas cerca de nosotros, y que no habían sido las que menos se conmovieran con el relato del maestro de la escuela. Esas dos personas eran un anciano, vestido pobremente, de estatura pequeña, pero en cuyo semblante, en que podía descubrirse todos los signos de la raza indígena pura, había un no sé qué que inspiraba profundo respeto. La mirada era humilde y serena. Estaba casi ciego, y la melancolía del indio parecía de tal manera característica a ese rostro, que se hubiera dicho que jamás una sonrisa había podido iluminarlo. Los cabellos del anciano eran negros y largos, y lustrosos, a pesar de la edad, y la frente elevada y pensativa, la nariz aguileña, la barba poquísima y la boca severa. El tipo, en fin, era el del habitante antiguo de aquellos lugares, no mezclado para nada con la raza conquistadora. Llamábanle el tío Francisco. Era el modelo de los esposos y de los padres de familia. Había sido acomodado en su juventud, y aunque ciego después y combatido por la más grande miseria, había puesto a estas dos calamidades tal resignación, tal fuerza de espíritu y tal constancia en el trabajo, que se había hecho notable entre los montañeses, quienes le señalaban como el modelo del varón fuerte. La rectitud de su conciencia y su instrucción, no vulgar entre aquellas gentes, así como su piedad acrisolada, le habían hecho el consultor nato del pueblo, y a tal punto se llevaba el respeto por sus decisiones que se tenía inapelable el fallo que se pronunciara por el tío Francisco en las cuestiones sometidas a su arbitraje patriarcal. No pocas veces las autoridades acudían a él en las graves dificultades que se les ofrecían, y su pobre cabaña, en la que se abrigaba su numerosa familia, sujeta casi siempre a grandes privaciones, estaba enriquecida por la virtud y santificada por el respeto popular. El anciano indígena era el único, antes de la llegada del cura, que dirimía las controversias sobre las tierras, a quien se llevaban las quejas de las familias, de las consultas sobre matrimonios y sobre asuntos de conciencia. Y jamás un vecino tuvo que lamentarse de su decisión, siempre basada en un riguroso principio de justicia. Después de la llegada del cura, éste había hallado en el tío Francisco su más eficaz auxiliar en las mejoras introducidas en el pueblo, así como su más decidido y virtuoso amigo. En cambio, el patriarca montañés profesaba al cura un cariño y una admiración extraordinarios. Gozaba mucho de oírle hablar sobre religión, y se consolaba en las penas que le ocasionaba su ceguera y su pobreza, escuchando las dulces y santas palabras del joven sacerdote. La otra persona era la mujer del tío Francisco, una virtuosísima anciana,
indígena también, y tan resignada, tan llena de piedad como su marido, a cuyas virtudes añadía la de un corazón tan lleno de bondad, de una laboriosidad tan extrema, de una ternura maternal tan ejemplar y de una caridad tan ardiente, que hacían de aquella singular matrona una santa, un ángel. El pueblo entero la reputaba como su joya más preciada, y tiempo hacía que su nombre se pronunciaba en aquellos lugares como el nombre de un genio benéfico. Se llamaba la tía Juana, y tenía 7 hijos. El cura, que me daba todos estos informes, me decía: No conocía a mi virtuosa madre, pero tengo la ilusión de que debió parecerse a esta señora en el carácter y de que si hubiera vivido habría tenido la misma serena y santa vejez que me hace ver en derredor de esa cabeza venerable una especie de aureola. Note usted qué dulzura de mirada, qué corazón tan puro revela esa sonrisa, qué alegría y resignación en medio de la miseria y de las espantosas privaciones que parecen perseguir a estos 2 ancianos. Y esta pobre mujer envejecida, más por los trabajos y por las enfermedades que por la edad, flaca y pálida ahora, fue una joven dotada de esa gracia sencilla y humilde de las montañesas de este rumbo, y que ellas conservan, como usted ha podido ver, cuando no las destruyan los trabajos, las penas y las lágrimas. Sin embargo, el cielo, que ha querido afligir a estos desventurados y virtuosos viejos con tantas pruebas, les reserva una esperanza. Su hijo mayor está estudiando en un colegio hace tiempo, y como el muchacho se halla dotado de una energía de voluntad verdaderamente extraordinaria, a pesar de los obstáculos de la miseria y del desamparo en que comenzó sus estudios, pronto podrá ver el resultado de sus afanes y traer al seno de su familia la ventura, tan largo tiempo esperada por sus padres. Tan dulce confianza alegra los días de esa familia infeliz, digna de mejor suerte. Al acabar de decirme esto el cura, se acercó a él la misma señora de edad que la había llamado aparte e iba hablándole cuando llegamos al pueblo. Iba seguida de una joven hermosísima, la más hermosa tal vez de la aldea. La examiné con tanta atención cuanto que la suponía, como era cierto, la heroína de la historia de amor que iba a desenlazarse esa noche, según me anunció el cura. Amigos lectores, muchas gracias por leer conmigo. Coméntenme, ¿qué les pareció esta historia? Suscríbanse si aún no lo han hecho y denle like si les gustó el video. Aquí les dejo unas recomendaciones de otras lecturas. Escúchenme en el próximo video y recuerden, leer es conocer.